La noticia de la hora nos lleva directamente hasta Cuba, porque si por acá llueve Montoya, por allá no escampa. Y pareciera que no se ve la luz al final del túnel luego de meses de apagones debido al pésimo estado del sistema eléctrico nacional, como lo titulan varios medios de comunicación en el mundo. En los últimos días, una nueva crisis de abastecimiento de combustible ha semiparalizado el transporte público y privado en Cuba y ha provocado colas de muchos kilómetros en las estaciones de servicio de gasolina, escenas de las personas desesperadas tratando de abastecerse justamente, en fin, taxistas que han decidido dormir en sus carros durante varios días a la espera de un camión cisterna que, bueno, pues a esta hora nadie sabe cuándo es que va a llegar para poderlos abastecer. Pero vamos a intentar realmente tener el panorama en vivo y en directo a esta hora con nuestro siguiente invitado, Roberto Chavarría, director de Cubanet Noticias. Nos acompaña en Contrarreloj. Roberto, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a ustedes. Esta es la información que tenemos de diferentes medios de comunicación en el mundo. ¿Cuál es la información que ustedes manejan justamente desde su medio? Sí, efectivamente, la escasez de combustible es muy crítica en este momento en la isla, pero es algo que es recurrente en el país en las últimas décadas. Estamos hablando de un país que vive sumido en una crisis económica desde hace muchos años, desde hace muchas décadas. El gobierno culpa de esta crisis a los Estados Unidos, como acostumbra hacer para justificar sus propias carencias, pero estamos hablando de un sistema que es incapaz de proveer. Ya no estamos hablando de combustible, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de alimentos. Usted en Cuba va a un hospital y no hay medicamentos, no hay agua en los baños. Entonces es algo ya que se ha vuelto normal y se ha vuelto común que haya escasez en todos los ramos de la economía y de la vida cotidiana del cubano. Y en este momento una de las escaseces más marcadas es esta del combustible, que está afectando, como usted bien contó, el transporte tanto público como privado. Claro, pese a que usted dice que la situación pareciera ser muy cotidiana, muy rutinaria, no es la primera vez que sucede, y a esto le sigue pues una serie de acontecimientos que conocemos verdaderamente, y es ese desabastecimiento de medicamentos, de comida, etcétera, etcétera. Pero en algún punto han dicho también las autoridades que la situación es incluso más grave hoy. ¿De algún modo cree usted que han reconocido que se trata de una crisis verdadera del transporte público y de la gasolina en los últimos años? Ellos están en este momento en una situación muy complicada, y cuando digo ellos me refiero al gobierno cubano. Durante muchas décadas ellos recibieron los subsidios de la antigua Unión Soviética y del campo socialista, y con eso ellos trataban de amainar un poco esa eterna crisis de combustible y de transporte. Luego vino la Venezuela de Chávez, que apoyó durante mucho tiempo al gobierno dándole combustible subsidiado. Pero en estos momentos la propia Venezuela se encuentra en una crisis importante, entonces el gobierno cubano se encuentra sin aliados, y por eso la crisis ahora mismo dentro del país es mucho más aguda, y ellos se han visto forzados a reconocerlo a la luz pública, quizás buscando algún nuevo aliado que les pueda atender esta ayuda que ellos han recibido durante años, siendo ellos incapaces, por supuesto, de hacer un país productivo por sí mismos. Han vivido, digamos, dependientes de otros países quizás más ricos que le han dado subsidios, pero en este momento eso no existe, y pues, como usted bien comentó, se han visto obligados a reconocerlo públicamente. Yo tengo una pregunta, bueno, yo creo que mi pregunta tiene que ver con la respuesta anterior. ¿El combustible 100% llega desde Venezuela? O sea, ¿es el único proveedor de combustible de gasolina de la isla? Correcto. Cuba no se provee. Cuba tiene también una producción de combustible que es nacional, sí, pero el combustible cubano viene con muchos elementos que no permiten que se comercialice para el consumo, digamos, común de combustible de transporte, etcétera. Entonces se venden derivados, y es lo que se hace con el combustible nacional. El combustible que se consume en el diario de transporte, en las industrias, ese combustible viene de Venezuela. Y durante muchos años, inclusive llegaba un excedente que el gobierno cubano vendía o revendía, cosa que uno puede ver como algo hasta insólito, ¿no? Que un país te subsidia, como un país extranjero te subsidia combustible, y el excedente tú lo revendas cuando ese país está
dándotelo para ayudarte, para tu consumo. Pero bueno, hacía el gobierno cubano y revendía ese combustible. Y hoy día, pues, ya esos subsidios que apenas existen, Venezuela manda lo que puede, también por las sanciones que ha aplicado el gobierno estadounidense en los últimos años, y pues ellos ya se ven prácticamente con una mano delante y otra detrás, ¿no? Claro, Roberto, claro, cuando hablamos de uso de combustible en la gran mayoría de países de América Latina, pues ya también hay otras alternativas y muchos de los países están apuntando hacia allá, pero uno pensaría que en la isla el tema de la electrificación en los vehículos todavía no está desarrollada. No, imposible. Estamos hablando de un país donde los vehículos que caminan o que andan por las calles son vehículos de los años 50, son vehículos americanos, Chevrolet, Cadillac, vehículos muy antiguos que los cubanos han tratado de mantener andando con piezas de autos soviéticos, sí. pero no, si ni siquiera hay autos modernos de combustión interna, imagínese usted un auto de electricidad, ¿no? Con ese panorama que usted nos está entregando hoy en Contrarreloj y uno tratando de imaginarse verdaderamente la situación que están pasando en este momento ustedes allí en Cuba, desde su punto de vista netamente periodístico, pues basándose en toda esta información que ustedes recogen todos los días y que de algún modo intentan llevar para todos los cubanos, más allá del actual déficit de combustible que generó esta llamada, ¿qué debería pasar? Es decir, ¿cuál sería esa carta? No digo la última carta que se pueda jugar el gobierno cubano, pero sí cuál sería esa otra carta que se debería sí jugar el gobierno. Bueno, yo te voy a responder dos cosas. Lo que debería hacer el gobierno cubano es retirarse, dejar que el pueblo sea libre, que haga una elección libre y que haya libertad en Cuba. Eso debería hacer. Pero lo que va a hacer el gobierno cubano es probablemente acercarse a Rusia, y son los pasos que hemos estado identificando nosotros en los últimos meses o en las últimas semanas. Hay un acercamiento evidente hacia Rusia en este momento en el que Rusia se encuentra en su punto de popularidad más bajo por la guerra en Ucrania, pero el gobierno cubano tiene tal urgencia que ha vuelto a acercarse al régimen de Putin, digamos, para establecer alianzas, estrechar alianzas y de esa manera ver si existe la posibilidad de que el gobierno ruso pueda subsidiarles de alguna manera combustible y ayudarlos a sobrevivir esta tremenda crisis que están pasando. Pues ahí tiene, es la información que nos llega a esta hora, en vivo y en directo desde Cuba, con quien es el director de Cubanet Noticias, Roberto Echavarría. Pues Roberto, no nos queda más que desear que ojalá esta nueva crisis de, en este caso, abastecimiento de combustible y todas esas problemáticas de las que hemos venido hablando en esta entrevista, pues logren sí ver la luz al final del túnel para esa Cuba que yo creo, Montoya, para nosotros en Colombia siempre ha sido un país que queremos conocer, sí. Y que muchos turistas en Colombia priorizan muchas veces sus vacaciones para ir a conocer ese país, que yo no sé hoy en día, y tal vez sería la última pregunta, Roberto, el tema del turismo en La Habana, primeramente, ¿cómo lo percibe usted? Principalmente con todas estas problemáticas de las que acabamos de conversar. Sí, el turismo está muy limitado, ellos han sentido una baja en el turismo, evidentemente por esta crisis, no solo de combustible, sino de alimentos, de todo tipo, ¿no? Y los turistas lo saben. Ojalá, como usted dice, se resuelva, pero se resuelvan todos los problemas que tienen un solo origen, que es la dictadura que lleva 63 años y no permite que el pueblo sea libre y pueda emprender y pueda hacer de Cuba un país rico o el país luminoso y colorido que algún día fue. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.